dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Propone Xi Jinping China un orden mundial. Estamos entrando a un nuevo sistema comercial mundial que va a alterar flujos de inversión. México es parte del nuevo orden mundial. En toda la historia de la humanidad se han dado a cabo algunos sistemas económicos en los cuales los países, los pueblos que tienen más poder son los que terminan influyendo en los demás. Es decir, en los últimos años con el tema de Estados Unidos se ha dado el tema del capitalismo, en el cual se propició la mano de obra barata, es decir, países los cuales podían fabricar de forma más económica que otros, eran los que se llevaban prácticamente toda la producción. Ahí tenemos el caso más emblemático de China, en el cual un producto que en Estados Unidos un celular te costaba hacerlo $1000, pues en China te costaba, no sé, $100. De esta forma se impulsó el globalismo y también por otro lado el libre mercado, de tal forma que se buscaban mercados o países en los cuales se pudiera fabricar de forma más barata. Sin embargo, con la llegada de nuevas tecnologías y con la llegada del presidente Trump pasó algo muy interesante. Punto número 1, con las nuevas tecnologías, el trabajo que hacían antes 100 personas ahora se puede hacer con unos pocos robots. Punto número 2, tenemos a la inteligencia artificial, es decir, antes un robot prácticamente podía hacer tareas repetitivas, es decir, podías programarlo, pero no tenía esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de realizar o solucionar problemas como lo haría un humano. De esta forma estaban relegados los robots. Sin embargo, acaba de llegar la inteligencia artificial. Y punto número 3 y no menos importante, Donald Trump, a la llegada del presidente de Estados Unidos, se implementaron aranceles, lo cual hace que ahora ya no sea tan importante que fabriques de forma más barata si al final de cuentas tu país tiene aranceles mucho más caros que otros países. Y es por eso que en el día de hoy nos vamos a centrar en conocer cómo es que México puede colarse, puede entrar al nuevo orden mundial, cómo puede ser uno de los países más importantes en este nuevo modelo económico, geopolítico, en el cual ya no va a importar tanto la mano de obra barata, sino se va a priorizar el tema de la productividad, las tecnologías y más importante aún, con quién tengas tratados comerciales, de quién seas amigo. Ahora sí se va a notar que si eres amigo del más poderoso, eso te puede beneficiar bastante. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer punto número 1, cómo es esto, cómo han cambiado, cómo han evolucionado los sistemas políticos, geopolíticos, cómo llegamos al nuevo orden mundial que se conoce actualmente y cómo se proyecta que esto va a cambiar en próximas décadas, mientras que posteriormente vamos a conocer el tema de México, en qué sectores, en qué temas puede México comenzar a trabajar, invertir y meter esfuerzos para que el día de mañana México aproveche esto como los grandes milagros que ha tenido. En su momento salió el petróleo, México lo aprovechó y eso hizo que su economía subiera. Posteriormente salió el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y México lo supo aprovechar muy bien y su economía se posicionó en su momento en una de las más importantes de todo el mundo. Posteriormente llegó el nearshoring, con lo cual se sacaron empresas que estaban en Asia y en países más baratos y se trajeron a México y también se aprovechó. Y ahora todo parece indicar que México está encaminado a aprovechar también ese tema de las nuevas tecnologías como la robótica, biotecnología, biomedicina e incluso la inteligencia artificial. Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios si crees que México puede aprovechar esta oportunidad para posicionarse como uno de los países más importantes en el ámbito mundial del nuevo orden mundial. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Historia de los órdenes mundiales. ¿Qué es un orden económico? ¿Qué es un orden mundial? En palabras sencillas, es la manera en la que está estructurado el mundo en cuanto a quién domina a los demás países y cómo se distribuye el poder. Sin embargo, debes de saber que no es algo reciente, pues siempre ha acompañado a las civilizaciones en toda la historia humana. Por ejemplo, en la Edad Media predominó el sistema feudal con monarquías fragmentadas y poder local de señores feudales. Posteriormente de esta estructura social nacieron los estados y naciones modernas, alrededor del año 1648. Fue ahí cuando se pusieron los cimientos de las nuevas naciones con soberanía territorial y más tarde en el siglo XIX dominó la hegemonía europea. Esto desde las conquistas de España, por ejemplo, en el año de 1521 hasta el Congreso de Viena firmado en el año de 1815 con las potencias europeas dominando el mundo, marcando la época del imperialismo de 1871 a 1914. Esto con las potencias europeas colonizando territorios en África, Asia y América, lo cual conllevó rivalidades que anticiparon la Primera Guerra Mundial. Más tarde, con el estallido de las dos grandes guerras en el año de 1914 y 1945, forzó otro cambio de poder, donde viejos imperios colapsaron y nuevas potencias surgieron. De esta forma, en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, el poder mundial se fragmentó en dos grandes bloques. Por un lado, Estados Unidos con el capitalismo y por otro lado, la Unión Soviética con el socialismo. Sin embargo, con la caída del muro de Berlín en el año de 1989 y la disolución de la URSS en el año de 1991, la Guerra Fría concluyó y el mundo entró en una fase unipolar dominada por Estados Unidos,
conocido en ese entonces como el Nuevo Orden Mundial. Fue cuando Estados Unidos se posicionó como la superpotencia mundial. De esta forma se expandió el capitalismo y se buscó producir en países con mano de obra más barata, beneficiando a las grandes empresas y beneficiando también a las economías como China, Brasil o México, que crearon grandes industrias. Sin embargo, la tecnología está avanzando tan rápido que en pocos años los robots ayudados de la inteligencia artificial podrían ser incluso más eficientes que los humanos sin tantas limitaciones. Y es que aquí pasa algo interesante. Hace más o menos 100 años se estaba luchando por los derechos de los trabajadores, es decir, no tenían derechos. Hace más de 200 estaba la época esclavista, hace 50 por los derechos de la mujer a libre voto, a trabajar, etcétera. Y actualmente ya se está incluso tratando de que las jornadas laborales sean de menos de 8 horas, que se pueda trabajar desde casa, es decir, cada vez tenemos más derechos laborales conforme pasa la historia. Sin embargo, eso también podría empujar a que pase algo interesante, y es que con la llegada de la inteligencia artificial, los robots que antes podían ser un pedazo nada más de metal que podía hacer una tarea repetitiva, es decir, podía soldar esta pieza o pasar esto de aquí para acá, actualmente con la inteligencia artificial pues prácticamente le están poniendo algo que le faltaba a los robots anteriormente, y estamos hablando de un cerebro que prácticamente puede funcionar como tal cual lo tiene un ser humano. Y es que aquí es donde va a pasar algo interesante, y cuando justamente vamos a tener, todo parece indicar un cambio de régimen o de nuevo orden mundial. En ese aspecto, quizás lo que vaya a pasar es que cada vez la mano de obra se va a estar restringiendo más, y trabajos que antes se hacían por personas ahora se van a hacer por máquinas, se van a hacer por robots, se va a hacer por la inteligencia artificial. De esta forma, incluso el Fondo Monetario Internacional estima que cerca del 40% de los empleos de todo el mundo en los próximos años se perderán por causa de los robots y de la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no es todo lo que va a cambiar en próximos años, sino que incluso el tema de los países, el libre mercado y el hecho de que los países que fabrican más baratos son los que tienen mayor cantidad de fábricas y mayor cantidad de ganancia, los que les pueden vender a todo el mundo, todo eso también parece indicar que va a estar cambiando en próximos años. Y esto de hecho comenzó un poco antes, desde el tema de la emergencia sanitaria que tuvimos en el año de 2020, pero se agudizó con la llegada del presidente Trump una vez de que puso los aranceles prácticamente a todo el mundo. Y ahí justamente pasó algo interesante, porque ahora los aranceles hacen que incluso si tú eres un país que fabrica muy barato, pero tienes muchísimos aranceles del 50%, como es el caso de muchos países e incluso China, que tiene aranceles muy altos, esto hace prácticamente que tu precio, si estaba aquí y el precio de la competencia estaba de este lado, con estos aranceles tu precio puede ser igual o incluso superior al de la competencia. Y de esta forma estamos entrando en un nuevo modelo económico en el cual ya no importa tanto qué tan barato puedas producir, sino los contactos que tengas, con quién te lleves bien, a quién le puedas vender. Por ejemplo, se proyecta que el mercado global de robótica médica crecerá cerca de 16.6 millones de dólares en 2023 a 63.800 millones de dólares en el año de 2032, por lo cual en un futuro en el campo de la medicina también sufrirá una revolución, pues un estudio de las universidades de Oxford y Harvard calculó que un descubrimiento capaz de alargar una década la esperanza de vida tendría un valor estimado de 367 billones de dólares, eso según datos del país, lo cual haría que tengamos personas ricas de más de 100 años en próximos años. Sin embargo, esto lo único que haría también sería aumentar la desigualdad social. Sin embargo, hasta este punto quizás te estés preguntando, ok, pero ¿cuándo vamos a comenzar a ver todo esto? Se nos ha dicho eso en películas y lo hemos visto en documentales, que el día de mañana vamos a ser robots y que vamos a tener partes integradas y todo eso, o que vamos a poder vivir más, o que un robot nos va a poder curar. Pero ¿cuándo vamos a ver todo eso? Pues todo parece indicar que después del año 2030 comenzaremos a ver cada vez más esto, es decir, ya lo hemos comenzado a ver, cosas que antes realmente no se tenían, como la inteligencia artificial. Es verdad que actualmente ya se puede tener, y tú te estarás preguntando, entonces, ¿por qué te estoy comentando todo esto si estábamos hablando de un nuevo orden mundial en el cual puede participar México? Pues es que parece todo indicar que México quiere aprovechar esta nueva oportunidad, pues todo parece indicar que los países que se adelanten, que sean los que inviertan más en estas tecnologías, que tengan una mejor industria de tecnología, de inteligencia artificial, de biotecnología médica, etcétera, son los países que van a liderar el mundo en las próximas décadas. De hecho, organismos internacionales ya pronostican que México, si hace las cosas bien en los próximos años y comienza a invertir en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos mercados, todo parece indicar que México tiene el potencial para colocarse como una de las 10 potencias económicas de las próximas décadas. Sin embargo, hasta este punto, lo más importante sería conocer tu opinión. Punto número 1, ¿tú qué opinas sobre estas tecnologías? ¿Crees que sean algo benéfico para la humanidad? ¿Crees que vayan a desplazar a los humanos? Y punto número 2, si tú crees que México aproveche esta ventana de oportunidad que tiene, derivado de que está cerca de los países más poderosos del mundo y que tiene tratados comerciales bastante importantes. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios y vámonos con el siguiente punto.
Número 2. La gran oportunidad de México para liderar en el nuevo orden mundial. Ahora que ya conoces qué es un orden mundial y cómo pronostica todo que va a ser en las próximas décadas, por ahí del año 2030, 2040, 2050, qué es lo que va a estar como de tendencia, ahora que ya conoces todo esto, la pregunta más interesante sería conocer si México está listo o qué está haciendo al respecto en estos temas, y todo parece indicar que el gobierno de México ya sabe lo que tiene que hacer y ya sabe que tiene que estar encaminado hacia este tipo de tecnologías. Y esto no lo digo yo, sino que dos personas muy importantes del gobierno de México ya han hablado sobre el tema. La misma presidenta de México ya salió en una conferencia de prensa a decir que justamente México es parte del nuevo orden mundial, y no solamente eso, sino que tiene el mejor trato posible que podría tener México. Dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Si queremos que un país salga adelante, el gobierno tiene que ir al frente, tiene que ser el que vea qué es lo que va a funcionar en próximas décadas y comience a trabajar en eso. Entonces todo parece indicar que el gobierno de México ya sabe que lo que viene es precisamente este tema de las inteligencias artificiales, la robótica, biotecnología, ingeniería alimentaria, etc. Y eso no solamente lo dijo la presidenta de México, sino también el canciller Marcelo Ebrard. De hecho, Marcelo Ebrard habló sobre que México necesita su propio lenguaje en inteligencia artificial. Esto porque los países que tengan su propio lenguaje son los que irán más adelantados al resto del mundo. Esto de hecho lo explicó de una forma muy sencilla. Él dijo, por ejemplo, cuando un país ya tiene un lenguaje que se habla en todo el mundo, nos pasa precisamente eso. En su momento el inglés fue el idioma mundial, todo mundo que habla inglés. De esta forma dijo, nosotros hablamos español, pero tuvimos que aprender a hablar inglés porque era un idioma que ya estaba adelantado. Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer ahora, generar nuestro propio lenguaje en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que el día de mañana la industria mexicana, México, tenga su propio lenguaje de inteligencia artificial y de esa forma esté adelantado, y países que quieran hacer o utilizar este tipo de lenguaje van a tener que utilizar el lenguaje que se hizo en México. De esta forma México no va a estar utilizando el lenguaje de alguien más y aprendiendo algo que ya hizo alguien, sino prácticamente adelantándose y haciendo algo para que los demás países lo sigan. Además de eso, también dijo que México necesita su propia inteligencia artificial y su propio lenguaje para tener una ventaja y ser actor principal del nuevo orden mundial, porque dijo que antes lo que importaba era el libre mercado y países como China eran los más favorecidos. Sin embargo, ahora en el caso de China ya no importa tanto que fabrique más barato porque tiene mucho arancel. De esta forma nos podemos dar cuenta que sí es verdad que China no de la noche a la mañana va a dejar de ser la fábrica del mundo. Sin embargo, lo que es verdad es que entre Estados Unidos y China hay un duelo de poder, es decir, Estados Unidos está tratando de hacer lo más que puede para disminuir el poder de China y evitar que lo alcance, mientras que China está tratando de mantenerse y seguir a flote. Pero Estados Unidos entendió que la gasolina del motor de China es prácticamente la venta de productos, es ser la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque China puede fabricar prácticamente de todo. Entonces Estados Unidos entendió eso y es por eso que ha atacado a China en el tema económico, poniendo aranceles, diciendo en la ONU que a los demás países que no le compren gas a Rusia, pero también dando a entender que no le compren a China sus productos y todo eso. De esta forma podemos ver que incluso el gobierno de México ha hecho lo mismo. México hace poco puso aranceles a los productos asiáticos, incluidos a los de China, Corea, etc. Y de esta forma todo parece indicar que los aranceles se van a comenzar a elevar en varios países, lo cual va a hacer que el día de mañana ya no solamente baste con que hagas productos baratos, sino que ahora lo más importante va a ser de quién seas amigo. Si tú tienes de tu lado como amigo o como socio a la potencia más grande del mundo, el mercado más grande del mundo, y a uno de los que te compra más productos, en ese punto tú tienes mayor ventaja sobre otros países como China, y ahí está el caso de México. De hecho, en el caso de México, si no lo sabían, tiene 84% de sus mercancías que no pagan aranceles. Es decir, para que tengas una idea, Estados Unidos nos compra cerca del 83% de lo que produce México, mientras que ese 83% de las exportaciones mexicanas, el 84% de eso no tiene aranceles, es decir, pasa libremente a Estados Unidos, y eso nos hace que seamos mucho más competitivos que muchos países, que la gran mayoría de los países. No podemos olvidar que México y Canadá son los únicos dos países que prácticamente no tienen aranceles en gran parte de sus productos, mientras que todo el mundo tiene cerca de un 10 en adelante de aranceles. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues vas a tener un flujo de inversión y de interés en México superior al que tuvimos en lo que va del siglo. Eso no lo tuvimos en lo que va del siglo. Y es que para que te des una idea, México ha estado evolucionando en los últimos 100 años aproximadamente. Es decir, al término de la Segunda Guerra Mundial, México apenas estaba recuperando de todo lo que pasó con la Revolución Mexicana. Sin embargo, se estaba tratando de componer en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda ya estaba más compuesto todo. Sin embargo, no era el México que conocemos. En ese entonces todavía México
era un país que prácticamente exportaba materia prima, petróleo y que gran parte de su población estaba en el sector primario, prácticamente agricultura, ganadería, etc. Posteriormente México tuvo una evolución en la cual pasamos de ser un país de materias primas, de petróleo, de agricultura, de ganadería, a un país industrializado, a un país de manufactura. Actualmente México es una potencia en manufactura, en industria, es uno de los 10 países más importantes en este rubro. Sin embargo, todo parece indicar que ahora México va a tener que dejar de ser esto, como en su momento dejó de ser un país agrario y todo eso, y ahora convertirse en un país tecnológico. Esto sería algo que le ayudaría bastante al país de México, precisamente para colocarse entre los 10 más importantes de todo el mundo, hablando económicamente. Sin embargo, ¿cuáles son las tecnologías, cuáles son los rubros de la economía en los cuales México puede aprovecharlos? Pues ya que te cuente rápidamente algunos de los más importantes en los cuales México tiene que invertir, tiene que innovar y tiene que meterle todo el acelerador antes de que lo arrebasen todos los demás países. Inteligencia artificial 2034. Ese es el año en que se espera que la inteligencia artificial ya esté completamente integrada en nuestra vida diaria. Sin embargo, como siempre, la competencia es muy grande. Aunque no nos demos cuenta, a día de hoy más de 60 países ya cuentan con estrategias nacionales de inteligencia artificial. Todo esto para impulsar su desarrollo y manejo según el portal IBM, ya que estos países saben que esta industria es el futuro. Según IBM, se espera que para el año de 2034 la inteligencia artificial tenga una interfaz que entienda simultáneamente voz, imágenes y lenguaje corporal, haciendo la interacción del hombre-máquina mucho más natural. Y una vez que se perfeccione, se podría democratizar tal cual como pasó con WhatsApp, YouTube y muchas otras tecnologías, las cuales se convirtieron en medios masivos de uso público. En términos económicos, se calculó que la inteligencia artificial podría aportar cerca de 4.4 billones de dólares a la economía mundial, lo cual, para que te des una idea, es 2 veces todo lo que produce México en un año o lo que actualmente produce Alemania, que es la quinta potencia económica de todo el mundo. De hecho, según el reconocido tecnólogo Ray Kurzweil, predice que las máquinas podrían igualar la inteligencia humana hacia el año 2029 y para el año 2045 podrían fusionarse con nuestra mente al conectar el cerebro en la nube, multiplicando la inteligencia humana por 1 millón de veces al poder conectar el cerebro a la nube para subir y descargar datos, algo que actualmente solo se puede ver en películas futuristas, aunque por el momento son simples especulaciones. Número 2. Robótica. Los robots hasta hace 10 años tenían una gran limitación, es decir, no tenían cerebros como los humanos, por lo cual solamente eran máquinas torpes que solamente podían hacer tareas repetitivas en fábricas. Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial nació la pieza faltante, es decir, su cerebro. Actualmente hay millones de robots industriales operando en fábricas de todo el mundo, ensamblando vehículos, electrónicos y otros productos. Esto con una gran precisión y eficiencia mayor a la humana. Sin embargo, ¿qué pasaría si a eso le sumamos una poderosa inteligencia artificial? Empresas como Figure AI trabajan en robots bípedos de uso general y Tesla ha presentado su robot Optimus, el cual tiene aspiraciones domésticas. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay demasiados retos que primero se deben solucionar, como su enorme consumo de energía para moverse y que de esta forma puedan operar eficientemente, lo cual obliga a tener baterías muy grandes y pesadas, limitando su autonomía también. De esta forma, un robot robusto podría lesionar a personas o dañar su entorno si pierde el control por falta de sentido común. Además de eso, aún tienen baja comprensión del entorno, pues hace que deban dárseles órdenes muy precisas, a diferencia de los humanos, los cuales podemos interpretar el entorno y tenemos la capacidad de decisión. Sin embargo, aún así se estima un aumento del 50% entre el año de 2025 y 2026 en el uso de robots para fábricas. Número 3. Biotecnología. Vacunas de ARNM desarrolladas para el COVID-19 demostraron la capacidad de diseñar rápidamente fármacos genéricos efectivos. La técnica de CRISPR de edición de genes ha pasado del laboratorio a las clínicas. Por ejemplo, ya se han realizado los primeros tratamientos experimentales, los cuales curan enfermedades hereditarias modificando el ADN de pacientes como ciertos tipos de ceguera genética. Otras empresas incluso ofrecen servicios en los cuales ya puedes elegir cómo quieres que sea tu hijo. Es decir, ya se menciona que les puedes quitar enfermedades crónicas que van a tener en su etapa adulta, además de que puedes seleccionar si quieres que el cabello sea rubio, negro, ojos azules, verdes, cafés, entre muchas otras características. Incluso en un par de horas podrás elegir el color de pelo, la altura, el género, el coeficiente intelectual y todo esto para prevenir cualquier tipo de problema antes de que nazca el bebé. Se estima que al menos 4 de 10 padres elegirían la optimización genética para conocer cómo será su hijo en el futuro antes de nacer. También, por otro lado, en la agricultura, la biotecnología ha creado cultivos resistentes a plagas, sequías e inundaciones en una fracción del tiempo antes necesario. De hecho, a día de hoy es posible desarrollar nuevas semillas modificadas un 75% más rápido y barato que con métodos tradicionales. Todo esto gracias a la edición de precisión. De esta forma, la biología sintética permite programar, por así decirlo, microorganismos para que produzcan sustancias útiles, como por ejemplo levaduras modificadas, las cuales pueden fabricar medicamentos, o bacterias diseñadas para consumir contaminantes. Incluso se han usado mariposas como bioreactores naturales para producir proteínas farmacéuticas. Además de eso, tenemos terapias celulares como por ejemplo la inmunoterapia
CAR-T, la cual está logrando remisiones duraderas en cánceres antes intratables, lo cual confirma que estamos entrando en una era de medicina biotecnológica avanzada. Y es que de esta forma se dice que más o menos por ahí del año 2035 en adelante, tú podrás tomar una píldora la cual va a hacer que rejuvenezcas, es decir, que prácticamente puedas llegar a vivir hasta los 150 años. Y muchas personas diremos que esto está bien, que es algo bueno, porque prácticamente vamos a vivir más, vamos a poder hacer más cosas. Sin embargo, lo que no se nos dice es que esto va a tener grandes problemas. Punto número uno, va a haber una clase rica, la cual ya no va a vivir 70, 80 años, sino que va a vivir 150 años. Mientras que eso, por otro lado, lo que va a hacer es que cada vez sea más grande la diferencia social, es decir, cada vez va a haber un número más pequeño de personas multimillonarias y ricas, mientras que por otro lado va a haber un número de clase social baja o de clase social que va a tener mayores necesidades, la cual va a ir aumentando gradualmente. Y es que basta con investigar cuáles son los países que están invirtiendo en este tipo de tecnologías y principalmente son los mismos de siempre. Es decir, Estados Unidos, Europa, Asia son los países que prácticamente están invirtiendo más en todo este tipo de tecnologías, las cuales vienen a futuro. De esta forma, estos países el día de mañana van a estar obviamente adelantados a los demás países. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque eso ha pasado en los últimos años. El país que inventó los smartphones, por ejemplo los iPhone, pues es el país que le ha vendido iPhone a todo el mundo. Este país es el que se ha hecho rico, porque es lo mismo que dijo Marcelo Ebrard: en el momento que tú tienes algo que no tienen los demás, tú se los puedes vender y eso trae ingresos a tu país. De esta forma podemos ver que el día de mañana estas empresas o estos países van a tener empresas las cuales van a ofrecer servicios en los cuales vas a poder rejuvenecer, servicios en los cuales te van a poder ofrecer una inteligencia artificial a bajo costo que te va a permitir ayudarte en esto o en el otro, robots que te van a ayudar para tu día a día, o que si tú ya estás viejito pues vas a tener un robot que te ayude. De esta forma, esos países son los que, si ahora están aquí, mañana van a estar más alto. ¿Por qué? Porque obviamente son los que están invirtiendo actualmente. ¿Y por qué te estoy comentando todo esto? ¿Qué tiene que ver con México? Pues tiene todo que ver. Es lo que te acabo de decir. Si Estados Unidos, Europa, Asia ya están invirtiendo en todo este tipo de tecnologías, México tiene que adelantarse. Es decir, obviamente México el día de mañana va a ser muy difícil que supere a Estados Unidos en esto, porque obviamente Estados Unidos lleva trabajando en esto bastantes años y México apenas empieza con todo esto. Sin embargo, tal vez sí se puede adelantar a países de Latinoamérica, puede adelantarse a otros países que no están invirtiendo en este tipo de tecnologías, puede el día de mañana crear su propia inteligencia artificial, o puede tener centros de datos, o puede ofrecer servicios de computación cuántica, o puede tener los mejores, o como en el tema de la salud, que México es el segundo país que recibe más turismo de salud, pues ahora México puede ser uno de los países que ofrezca la mayor cantidad de ingenieros, de técnicos, los cuales saben sobre inteligencia artificial, saben solucionar problemas de todo este tipo, son buenos con biotecnología. Tal vez el día de mañana México es potencia en el sector salud. Esto hablando de países que reciben más turismo de salud, pues en ese punto tal vez el día de mañana México puede comenzar a invertir en todo esto y el día de mañana ofrecer tratamientos ya no solamente de rejuvenecimiento, sino que ahora quizás algunos mexicanos pondrán sus clínicas en las cuales van a hacer operaciones con robots sumamente perfectas que no te va a dejar cicatriz, o van a utilizar inteligencia artificial para diagnosticar en qué estás enfermo, van a ver cómo te pueden curar. Es decir, México tiene que comenzar a adelantarse a la mayor cantidad de países que pueda. Es decir, tal vez no va a alcanzar a los más grandes como Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, pero sí es verdad que puede estar cerca de ese ámbito, y de esa forma México sí podría llegar a posicionarse entre uno de los 10 países más importantes de las próximas décadas. De hecho, un ejemplo concreto es cómo México busca las nuevas oportunidades, las cuales se dieron en septiembre del año 2025. Esto cuando justamente se anunció la construcción de una enorme campus de centro de datos de la empresa estadounidense Cloud HQ en Querétaro. Esto con una inversión de 4.800 millones de dólares. De esta forma, este proyecto pronostica 6 centros de datos sobre 52 hectáreas, lo cual generará miles de empleos. De hecho, la puesta en marcha está prevista para el año 2027 y de esta forma posiciona a México como un nodo regional de la computación en la nube y procesamiento de inteligencia artificial. Esto de hecho no lo digo yo, sino que el mismo Marcelo Ebrard destacó que esto coloca a México, y cito textualmente, en la ruta de la nueva economía basada en la inteligencia artificial, y que esta es una apuesta a futuro para no quedarse fuera de la revolución digital que definirá las próximas generaciones. La empresa estadounidense Cloud HQ anunció una inversión de 4.800 millones de dólares en Querétaro, destinada a la construcción de 6 centros de datos que serán la base para el desarrollo de inteligencia artificial en el país. El anuncio fue realizado por Marcelo. Y esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Además de eso, ya se está planteando coordinarse con universidades para formar en nuevas tecnologías, donde Querétaro ya destaca como hub de centros de datos por su ubicación estratégica. Eso no es todo, pues nuestro país también está viendo un crecimiento explosivo de startups y empresas enfocadas en inteligencia artificial. Actualmente hay al menos 362 compañías mexicanas dedicadas a inteligencia artificial. Para que te des una idea, entre el año de 2022 y 2023 se invirtieron alrededor de 500 millones de dólares en este sector, consolidando así a México como la potencia regional en innovación
innovación digital. También desde el año 2018 existe la iniciativa IA 2030 MX y más recientemente la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial ANIA, la cual junto con la UNESCO elaboró una propuesta de Agenda Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030. De esta forma, México ocupa el tercer lugar de Latinoamérica en el índice de preparación del gobierno para la inteligencia artificial en el año de 2023, solamente detrás de Brasil y Chile, y en conjunto con Brasil representa el 95% de las patentes de inteligencia artificial en toda Latinoamérica. De esta forma, México está en un punto de quiebre, es decir, si ahora hace las cosas bien puede ir para arriba o puede ir para abajo. De hecho, les acabo de decir, Brasil y Chile ya están invirtiendo bastante en este rubro. De hecho, México ni siquiera es el que más está invirtiendo. De esta forma, podemos entender que México sí tiene que tomar el protagonismo, sí tiene que tomar el liderazgo de América Latina, porque de esta forma, el día de mañana puede venderle productos a toda Latinoamérica. De esa forma, el día de mañana México puede ser muy competitivo si tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde el 84% de sus mercancías no tienen aranceles. De esta forma, si el día de mañana comienza a hacerse robots que van a ayudar con la limpieza del hogar, o se hace una nueva inteligencia artificial que se necesita de un centro de datos bastante poderoso, o por el otro lado se están dando nuevas tecnologías de salud en la cual se va a hacer una cura para el cáncer, o se van a hacer operaciones, o se va a acabar con la ceguera, con el cáncer, etcétera. Y México ya puede participar en estas tres rubros y en algunos otros, los cuales van a ser tendencia en próximos años. México podría aprovechar la cercanía que tiene con Estados Unidos y venderle robots. ¿Sabes qué? Que yo voy a poner fábricas de robots, te los voy a vender a un precio más bajo que lo que te ofrecen los demás. ¿Por qué? Porque yo no tengo aranceles, porque todo el mundo tiene aranceles y yo no tengo. Punto número 2. El día de mañana tal vez sabes que yo, tal empresa que es líder en la inteligencia artificial, pues te ofrezco que pongas una planta, un centro de datos de computación cuántica o lo que sea aquí en ese estado, pero de esa forma me vas a pasar o me vas a transferir tecnología, voy a aprender cómo se hace todo esto. O por el otro lado, el día de mañana voy a poner clínicas de última tecnología, las cuales van a traer muchísimos más turistas para que vengan aquí a México. ¿Por qué? Porque les podemos ofrecer salud a un costo más bajo que lo que tienen los países de primer mundo. De esta forma podemos entender que en próximos años se van a definir los países que van a ser potencias en las próximas décadas. Es decir, así como en 1945 se definió que Estados Unidos, que Rusia, que China iban a ser los países que van a ser los punteros en las próximas décadas, todo parece indicar que en próximos años los países que se posicionen podrían ser los punteros para las próximas décadas, al menos del siglo XXI. Sin embargo, hasta este punto, déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre esto. Punto número 1, ¿cuáles son las tecnologías más importantes? ¿Cuáles son las que a ti te gustaría más que llegaran a nuestra vida? ¿Te gustaría que tuviéramos un robots en tu casa que te puedan ayudar en tu negocio, lo que sea? ¿Te gustaría que el día de mañana tú puedas tomarte algunas pastillas y puedas rejuvenecer? ¿Te gustaría que el día de mañana México incursione en estas tecnologías? ¿Y en cuáles otras consideras que México tiene potencial para el día de mañana participar en el ámbito global? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Si llegaste hasta este punto te agradezco bastante. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como Mr. Cracks, y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida.